El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67. Presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Saludos amigos televidentes desde los estudios centrales de TV Canal 67 en su programa Casos y Soluciones. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. En esta oportunidad tocaremos un punto muy sensible de la economía de los salvadoreños, es decir, uno de los principales ingredientes de la canasta básica de los salvadoreños es el pan. El pan dulce y el pan francés. Ya con pan dulce ya más de alguno de ustedes les va a dar el deseo de tomarse una tacita de café. Pues bien, hablemos de qué es lo que está pasando con el pan en nuestro país, de dónde viene esta situación. Para ello ya está en nuestros estudios el señor Oswaldo Portillo. Él es el representante de la Mesa Nacional de Panificadores Artesanales de El Salvador. Nosotros estamos llegando de verdad a las entrañas sensibles de nuestra sociedad. ¿Qué tal, don Oswaldo? Muchas gracias, don Alfredo. Saludarlo. Placerazo. Hombre. Muchas gracias. Gracias al canal, gracias, don Alfredo. Para nosotros, pues, es un placer estar aquí expresando la problemática que tenemos como sector panificador y en especial el impacto que esto traería a incrementar el precio del pan a la población salvadoreña. Muy bien. Para esto, para que nosotros y nuestros amigos televidentes se vayan ubicando, tenemos unos reportajes preparados, don Oswaldo, amigos televidentes, para que vayamos enmarcando y dando un marco de referencia a esta situación del pan, porque es la harina la que es la materia prima de este. Así que le solicitamos a producción que corra el primer video. Adelante. El mercado salvadoreño comienza a experimentar afectaciones por la guerra en Europa. Así lo aseguran comerciantes de panaderías del centro de San Salvador. A cada año le suben, pero esta vez le han subido más de 3 veces. Esto se debe al incremento internacional en el precio del trigo, causado por la posible escasez del grano ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, países que representan el 28% en la producción del comercio mundial. Los panificadores lamentan también los aumentos de precios en otras materias primas como el aceite, levadura, sal y azúcar, que se vienen a sumar a los altos costos de los combustibles. Ante la problemática, las panaderías han tenido que disminuir el tamaño de sus diferentes productos para recuperar la inversión inicial. Ya ha bajado un poco porque ya las personas ya van diciendo que es menos ganancia para ella, igual para uno. Según información manejada por los panificadores, se estima otro aumento de precios para mediados de marzo, el cual vendría a subir el valor del pan. Pues bien, amigos televidentes, esta es la situación que nos va a confirmar don Oswaldo en estos momentos. Es decir, don Oswaldo, ¿se va a incrementar el precio o la unidad va a ser más chica? Yo creo que estaríamos incrementando el precio del pan la próxima semana, porque el precio de la harina ha tenido un incremento de un 70% hasta el miércoles de la semana pasada. Ya es insostenible seguir manteniendo nuestros pequeños negocios y por lo tanto habría que trasladarle el precio a la población salvadoreña. Esto sí que es grave y estos aumentos, amigos televidentes, no es otra cosa más que el siguiente reportaje que veremos también, ¿verdad? Ya está diciendo don Oswaldo que se va a elevar el precio del pan francés y pan dulce. El precio ambos dos. Wow. Ambos dos. Perfecto. Ahora veamos, amigos televidentes, qué es lo que está generando esta situación. Adelante con nuestro segundo video.
El campo no entiende de guerras. El frío invierno ha quedado atrás y la tierra empieza a calentarse en Ucrania. Ha llegado la época de la siembra en el llamado granero de Europa, uno de los pilares de la estabilidad alimentaria en todo el mundo. Alexander Petkov trabaja en tierras cercanas a la frontera con Rumanía. Básicamente cultivamos trigo, cebada, colza, girasoles y guisantes. Ese es un pequeño surtido de los cultivos que pueden crecer aquí en el sur gracias a las normas climáticas de aquí. Con la armada rusa desplegada a lo largo de la costa ucraniana, es casi imposible que los barcos cargados de grano para la exportación puedan navegar. Sin exportaciones nos pararemos en cualquier caso, recuerda Petkov. Es decir, no habrá divisas, no habrá posibilidad de pagar a todo el mundo. Ucrania no pasará hambre en ningún caso. El grano y los productos de las zonas donde ahora podemos sembrar serán suficientes para que no haya hambre en nuestro país. Ucrania y Rusia son los dos mayores exportadores de trigo del mundo. El primero ve cómo no puede cultivar en gran parte de su territorio, mientras que al segundo le toca hacer frente a los obstáculos que supone la lluvia de sanciones internacionales. Lugares con crisis alimentarias como Yemen, Etiopía o Afganistán han visto cómo se agravaba su situación por la subida de los precios de los cereales y los combustibles. Son los primeros en sentir el llamado huracán de la hambruna, que según alerta la ONU, golpeará en cuestión de tiempo a los países más pobres del mundo. Una situación grave, amigos televidentes. Don Oswaldo, conforme a este reportaje, estamos en el estudio con Oswaldo Portillo, representante de la Mesa Nacional de Panificadores Artesanales de El Salvador. Conforme a este reportaje, don Oswaldo, ¿es así que se está generando esta situación? ¿Cómo la ven ustedes? ¿El origen de esta crisis? Correcto. Bueno, nosotros desde el año pasado veníamos teniendo ya incrementos en el precio de las harinas. Lamentablemente, bueno, la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Competencia y el Ministerio de Economía no han trabajado realmente en este tema. El impacto que hemos venido teniendo nosotros desde septiembre del año pasado para acá en el tema de la harina ha sido grave, pero como lo decía el reportaje, lamentablemente se viene originando la crisis con el COVID, y luego la crisis de los contenedores, y luego viene la crisis de esta guerra. Entonces, esto agrava la situación de los granos básicos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Rusia y Ucrania representan el 30% de las exportaciones de trigo a nivel mundial. Entonces, nosotros estamos claros que hay una crisis mundial. En esto hay un ganador y un perdedor. ¿Quiénes son los ganadores? Los ganadores son los grandes empresarios, porque ellos suben y trasladan el precio a los microempresarios. Pero nosotros como microempresarios no podemos trasladarle el precio a la población. ¿Por qué? Porque nosotros, Alfredo, conocemos realmente de la mano el sentir de la población, del incremento de la canasta básica en este pueblo. Yo soy vendedor de pan, aparte de ser propietario, salgo a vender por las mañanas, conozco la situación económica de los niños que no salen a comprar. Hay oportunidades en las que ves que un niño no lleva pero ni la cora completamente a comprarte la cora de pan. Entonces es lamentable que el gobierno no reaccione ante este problema que tenemos ahorita. Si bien es cierto que este es un problema a escala mundial, pero también el gobierno debe de tomar acciones. De lo contrario, estaríamos, paralizando unas 15,000 panaderías a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hemos estado haciendo estudios, nosotros como Mesa Nacional hemos estado haciendo estudios socioeconómicos dentro de nuestras panaderías, y te podría decir que todos estamos ya prácticamente colapsando económicamente. Entonces, si hay compañeros que aparte de que el precio de la harina está cara y están sumergidos en créditos con la banca nacional, eso no tardaría mucho tiempo en ahogarnos económicamente. Ahora bien, hasta el momento y ante esta situación, ¿hay algunas panaderías que ya han cerrado a nivel nacional? Bueno, claro ejemplo, hay compañeros que ya dejaron de elaborar. Nosotros tenemos un aproximado de 80 panaderías micro que han cerrado en la zona de San Salvador, San Vicente, Cojutepeque, San Miguel y Usulután, que son los datos que nosotros tenemos de compañeros que están dentro de la Mesa Nacional. Pero hay una panadería de renombre que acaba de cerrar, que es Sansil,
Entonces no solo somos los micros los que estamos cerrando, sino que también panaderías industriales que ya también están sintiendo el impacto del incremento de la materia prima. Ahora bien, veamos los precios. Dígame usted cómo estaban antes y ahora cómo se encuentran, en qué porcentaje estos han aumentado. En septiembre del año pasado teníamos la harina el precio de $14.50 y ahorita estamos comprando a $24 la bolsa de harina de 50 libras. Es casi ya rondando el 100%. En el caso de la manteca, la estábamos comprando a $26 y ahorita cuesta $60 la caja de manteca. Entonces, estos incrementos son exorbitantes. Tenemos el caso del aceite. El aceite ha incrementado en un 120%. Tenemos compañeros que se dedican a hacer churros españoles, frituras, ¿verdad? Sí. Y nos dicen que ya es imposible que ellos sigan operando porque tienen los altos costos del aceite. Entonces, nosotros sentimos que como sectores que contribuimos a la economía de este país, que dinamizamos la economía, que generamos empleo, entonces por eso le pedimos al Ejecutivo que nos tome muy en serio esta problemática. No solo por el impacto que tenemos como panificadores, sino el impacto que le llevaríamos a la población en el caso de que le incrementáramos el precio del pan. Pero ya no nos quedaría otra alternativa, Alfredo. ¿Cómo adquieren ustedes la harina? Es decir, ¿a quién se la compran y cómo está este negocio? ¿Quiénes son los que producen la harina en nuestro país? ¿De dónde ustedes la adquieren? Correcto. Nosotros aquí en este país hay cuatro marcas de harina. Las 4 marcas de harina que hay es Panadero, Fortaleza de Molsa, Espiga de MCI y Molino San Juan, que son las 4 marcas que operan en el país. Pero quiero decirte que en tiempos pasados se ha venido, y es más, la superintendencia hizo una investigación económica con estas 2 empresas y encontró la superintendencia que estas empresas se ponían de acuerdo para imponer los precios y para repartirse el mercado. Esto ya no es nada nuevo, o sea, ya son vicios que pasan aquí en el país. ¿Por qué? Porque esta economía que hemos adoptado de libre mercado para los empresarios es un libertinaje para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pueden estar haciendo lo que ellos quieren sin que nadie les diga nada. Todavía se siguen cometiendo este tipo de prácticas, porque hasta la fecha nosotros no hemos visto que la Defensoría del Consumidor dé un pronunciamiento, que el Ministerio de Economía dé otro pronunciamiento, ni la Superintendencia. Entonces nosotros estamos claros de que el gobierno tampoco no ha actuado como debería de actuar en detrimento de los micropanificadores. ¿Han hecho inspecciones en estos 4 molinos las autoridades del país? No. Ellos conocen el caso perfectamente. Nosotros estuvimos reunidos el 22 de febrero de este año con el viceministro de Economía, pero luego el viceministro fue retirado y no ha habido otra persona que nos atienda dentro del Ministerio de Economía y ya no hemos vuelto a tener una mesa, solo se aperturó la mesa de trabajo y luego se quedó. Ahora bien, ¿qué les dijo en esa oportunidad este funcionario público? ¿Que aceptó, les va a dar algún incentivo o algo por el estilo? Bueno, él quedó de convocar a otros actores dentro de la mesa de trabajo, como era la Superintendencia de Competencia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por las propuestas que nosotros llevábamos, y la Defensoría del Consumidor. Pero hasta la fecha, quitaron al viceministro, ya la mesa quedó sin trabajo, pues, o sea, ya no quedó un nuevo representante y hasta el momento no nos han vuelto a llamar del Ministerio de Economía. ¿No ha habido una continuidad? No hubo continuidad, Alfredo. Lamentablemente no hubo continuidad. En la Asamblea Legislativa, desde febrero del año pasado, nosotros le decíamos al diputado Guillermo Gallego de que esta crisis la íbamos a tener. A nosotros ya nos habían dicho esta crisis. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos manda el reporte del trigo a nivel internacional. Nosotros tenemos el reporte del trigo a nivel internacional, cada mes lo tenemos. O sea, para nosotros no es ajeno el problema que tenemos, pero hay cómo buscarle soluciones a este problema en este país. Eso sí que es interesante, las soluciones, pero sigamos desglosando este asunto, amigos televidentes, porque la dieta de los salvadoreños, el pan es lo que prevalece. Ahora, ¿qué clase de harina es la que nosotros estamos consumiendo? ¿De dónde viene? ¿Viene de Ucrania? Bueno, no.
la verdad es que la harina que nosotros utilizamos, el trigo que nosotros utilizamos aquí en el país, viene del Asia y Golfo, de México y de los Estados Unidos. Ese es el referente de donde vienen los trigos para acá, para El Salvador. Luego aquí se procesan en los molinos y se nos vende ya la harina maquilada en el país. Pero como está incrementado los trigos, han incrementado muchísimo, estos proveedores me imagino que han incrementado el precio, pero nosotros le decíamos al viceministro, habría que indagar el precio internacional del trigo y ver a cómo nos están vendiendo la harina. Hay que hacer un estudio de investigación, ¿verdad? Porque no podemos acusar también solo a las empresas, ¿verdad? Hay que hacer un estudio de investigación. Habría que investigar el precio de la harina en los mercados, en el mercado regional, en el mercado internacional, para tener un referente de que si estamos comprando la harina más cara. Ojo, Alfredo, y este molino MSI es un consorcio a nivel internacional, porque no solo tiene un molino aquí en El Salvador, lo tiene en Guatemala, en todo Centroamérica, parte del Caribe. Entonces, porque nosotros hemos investigado, este problema de la harina viene desde el año 2007, se propinó una crisis y luego volvió la harina a bajar de precio, llegó hasta los $15, $14 y vino bajando, y de ahí una guerra de mercado entre Molsa y el Molino León de Honduras y se propinó una guerra de precio. Pero, más sin embargo, luego nos volvemos a enfrentar a una crisis y creo que esta es una de las crisis alimentarias que más impacto va a tener a nivel mundial y a nivel de El Salvador, donde nunca nos hemos preparado con tener un stock de trigo, con un stock de granos como el maíz, frijoles y todo esto, porque lamentablemente nunca hemos tenido una política agroindustrial en este país. Don Oswaldo, la harina que se está consumiendo en nuestro país, ustedes ya hicieron el estudio. Estos 4 grandes molinos le compran a México y Estados Unidos. Y Estados Unidos. ¿A cómo le compran y a cómo la venden? ¿Cuánto es el cargo del proceso, del procesamiento? Ese dato no lo tenemos nosotros, pero me imagino que el Banco Central de Reserva sí lo tiene. Dice usted que mensualmente están viendo los Nosotros estamos viendo el precio internacional del trigo. ¿Cómo está según el... Bueno, arrancó a $320 la tonelada métrica y hace poco lo estábamos viendo que estaba a $480 la tonelada. Es que los precios del trigo fluctúan. Es como estamos hablando como lo del petróleo a nivel mundial, ¿verdad? Baja, sube. Sí. Hoy en junio ahí está la cosecha del trigo, está saliendo la cosecha del trigo hoy en junio. Y entonces eso podría ser que baje, pero si no para la guerra entre Ucrania y Rusia, yo creo que estaríamos enfrentándolo a una de las peores crisis a nivel mundial. ¿Ustedes no tienen conocimiento a ciencia cierta cuánto le recargan los molinos salvadoreños al procesamiento de la harina? No, ese estudio sí no lo tenemos, Alfredo. Las autoridades lo deberían tener. Las autoridades sí lo para deben hacer un cuadrante. Perfecto. Las autoridades sí me imagino que han de tener ese estudio. Pero ese estudio sí no lo tenemos nosotros. Nosotros lo que tenemos solo es el precio referente del trigo a nivel internacional. Bueno, vamos a nuestra primera pausa, don Oswaldo. Gracias. Amigos televidentes, esta situación está grave del precio de las harinas a nivel mundial. Y El Salvador, pues, no va a ser una excepción en cuanto al sufrimiento de esta materia prima. Nosotros ya vamos a volver, estamos con don Oswaldo Portillo, el representante de la Mesa Nacional de Panificadores Artesanales de El Salvador. No nos cambie, ya volvemos. Amigos televidentes, estamos conversando con Oswaldo Portillo, el representante de la Mesa Nacional de Panificadores Artesanales de El Salvador. Y según lo que nos está diciendo, teme el aumento en los precios del pan dulce, pan francés. Imagínense usted, uno de los principales ingredientes de la canasta básica de los salvadoreños. Ahora veamos, don Oswaldo, nosotros importamos el trigo. Y esto lo compran 4
molinos, está diciendo. Ahora dígame, ¿sí? Tres molinos. Tres molinos, dice don Osvaldo. Sí. ¿Este trigo tiene impuestos, tienen aranceles la importación del trigo? Bueno, con el anuncio del señor presidente de la eliminación del arancel, los molinos están comprando el trigo libre de aranceles. Por lo tanto, deberían de haber trasladado la eliminación de ese impuesto, se lo deberían de haber trasladado a la materia prima, que es la harina, para comercializarla a más bajo costo. Pero, más sin embargo, lo que ha venido es que ha venido incrementando el precio de la harina. Entonces, esa eliminación del arancel nosotros no lo hemos percibido, Alfredo. Muy bien, vamos a ver, ¿desde hace cuánto eliminaron el arancel? Bueno, hace como 3 meses fue que hizo el anuncio, hace 3 meses o 2 meses que hizo el anuncio el señor presidente de la República, que dijo que se eliminaba el arancel a la importación de las harinas y de los trigos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no hemos visto que haya disminuido. Desde el anuncio que hizo el señor presidente, que en ese entonces teníamos la harina a $19.50, y ahorita la estamos comprando a $24 y a $23 aquí en la zona para Central. Entonces no hemos percibido esa disminución del arancel. Habría que hacer esa investigación de por qué no se han trasladado, no se ha bajado el precio de la harina, a pesar de que la harina se le eliminó el arancel a la importación. Ok, ¿no hay una materia prima alternativa a la harina de trigo que nos podría servir? Bueno, en años, allá por el año 2012 hicimos un trabajo con Insormil y con la Universidad de Texas, pero lamentablemente el proyecto se nos cayó porque hubo cambio de gobierno. Entonces dijeron los señores de Insormil de que ya no iban a quedarse porque el gobierno entrante dijo que no tenía para poner la contrapartida, que solo eran $10 millones. El proyecto era de $40 millones, pero cuando estos entes internacionales hacen una inversión, necesitan que el gobierno tiene que poner una contrapartida, pero esa contrapartida ese gobierno entrante no lo quiso poner. Entonces fue lamentable porque podíamos hacer una mezcla de harina de sorgo con harina de trigo para poder bajar los costos. Es más, se trabajó con unos agricultores, se vinieron unos compañeros de Cuba a estudiar ese grano de sorgo y lamentablemente el proyecto quedó engavetado, ¿verdad? El laboratorio de alimentos del CENTA lo tiene, pero lamentablemente aquí no se le dio continuidad y es por eso es que nosotros creemos de que Insormil tenía previsto estas crisis y para estas crisis vamos a necesitar poder hacer estos proyectos para que no tuviéramos ese gran impacto que tenemos ahorita en los altos costos del trigo a nivel internacional. ¿No ven ustedes una vía para continuar con estos estudios o están pidiendo ustedes? Bueno, nosotros estamos pidiendo, necesitamos una medida de emergencia. La medida de emergencia que nosotros necesitamos es eliminar el IVA a la comercialización de harina. Ok, ustedes, mire, aquí sí que no me están saliendo las cuentas. Sí. La importación del trigo no tiene impuesto. No tiene impuesto. Pero cuando ¿qué compran ustedes? ¿Quintal o qué? La presentación de la bolsa es de 50 libras. De 50 libras. Correcto. Y al comprar ustedes esas 50 libras, sí tiene impuesto, IVA. Tiene impuesto IVA, correcto. ¿Cómo está eso? Lo que pasa es que nosotros no somos retenedores de IVA, somos consumidores finales. Si eliminamos el IVA temporalmente a la comercialización de harina, eso significaría que estaríamos percibiendo nosotros, no haciendo un cálculo correcto, como de unos $6.50. Entonces eso sí significaría una rebaja para nosotros, que se le eliminara temporalmente el IVA a la comercialización de harina y grasa. ¿Temporalmente a qué le llama usted? Temporalmente a un tiempo de 12 meses, ¿verdad? Porque el problema aquí es la guerra. Nosotros no tenemos ahí predestinado cuánto tiempo va a durar esta guerra. Posiblemente el gobierno de Rusia y Ucrania, que lamentablemente estas son guerras propiciadas por los grandes comercios internacionales, que estos son los que ganan, pues. O sea, que hay que analizar, porque este es el comercio, digamos, las grandes economías mundiales son las que ganan en esta crisis, ¿verdad? Y los que sufrimos somos los países emergentes como nosotros, ¿verdad? Que no estamos preparados económicamente para poder afrontar esta crisis. Nosotros no estamos culpando al gobierno, nosotros entendemos muy claro de que la situación económica que tenemos ahorita es crítica para el gobierno, pero hay que actuar, Alfredo, porque el pan
es un bien alimentario dentro de la canasta básica, que ya nadie puede decir, bueno, como nos dijo una ministra en tiempos pasados, bueno, que la gente coma tortilla, dijo. Una ministra, Alfredo, dijo, nos dio esa respuesta, le dije yo. ¿Qué ministra fue? Yolanda de Gavidia, del presidente Saca. El Saca, sí. Del presidente Saca. Yo estuve en esa mesa de trabajo con Yolanda de Gavidia y le dije yo, señora ministra, ¿será posible, le dije yo, que hay muchos compañeros que llevan sus pancitos a sus trabajos? Así es. ¿Verdad? Para poderse ahorrar el salario que tienen, pues, se llevan sus pancitos a sus trabajos y con eso se alimentan. Y me podrá decir usted que van a llevar 2 tortillas con un huevo en medio, le dije. O sea, porque ahí nos destapamos en el problema que teníamos de la mesa de trabajo con la señora ministra. Entonces, ella sí dijo, en el 90 podríamos creer de que podríamos adoptar esa medida de que la gente se alimente de tortilla, Alfredo. Pero a esta fecha, 2022, Alfredo, hay un buen segmento de la población que consume pan francés, que espera el cafecito de las 3 de la tarde para comerse el pan dulce con el café. Entonces no me puede decir que esto es un lujo. No me pueden decir de que el francés es un lujo, de que el pan dulce es un lujo, sino que es una necesidad de la canasta básica del pueblo. Ahora bien, si en determinado caso el gobierno bajara o quitara el IVA para ustedes beneficiarlos, entonces cualquier persona podría comprar la harina. Y la harina para ustedes es la materia prima. Correcto. Estaríamos eliminando, en debido caso el gobierno escuchara y diera esta facilidad de quitar el IVA a la harina, solo sería para los panificadores. Correcto, para los panificadores, los micros y los pequeños panificadores. Bueno, yo creía que esto tendría un gran impacto, pero recordemos de que para hacer la eliminación del IVA, esto tendría que pasar primero por la Asamblea Legislativa, por el primer órgano del Estado, para que la Asamblea lo estudie, den los votos y luego el presidente la veta o le da Sí. o la engaveta, ¿verdad? Sí, una de dos. Pero ahora, para identificar a los panificadores artesanales a quienes les vamos a quitar el IVA, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, como Menapaes... ¿Ustedes están registrados uno por uno? No. No. ¿Y cómo sería esta situación? Bueno, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Porque entonces no salimos de mucho. Le quitamos el impuesto a la harina, pero solo para los panificadores artesanales. Correcto, Alfredo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuál es la propuesta? Es fácil de identificar. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque los panificadores artesanales son los que compran 10 bolsitas a la semana. Digamos 40, 50 bolsas a la semana. ¿Verdad? De 50 libras. De 50 libras. A la semana. A la semana, algunos 100, a lo mucho 100. ¿Esta cuesta, esta bolsita? Está costando $24. ¿Cómo no? Sí, okay. Es fácil de identificarlo. Es más, el DIESTI tiene ya una identificación de micro. Las alcaldías, con las alcaldías se podría hacer el mapa rapidito de las panaderías que existen, Alfredo. O sea, si hubiera una viabilidad, digamos que el gobierno adopte esta medida, pues. Ajá. Porque podría adoptar otra medida. Vamos a ver cuál sería la otra medida, pero me parece más razonable esta. Vaya, pero bien, ¿cuál es la otra? La otra medida sería que utilizar el Molino San Juan. ¿Y ese? Porque ahorita lo tiene... ¿Por qué el San Juan? Porque el Molino San Juan, porque lo tiene el CONAP en este momento. Esto era el anterior. El anterior era el Molino de San Juan. Pero los dueños antes eran el alcalde de Metapán. Cabal, pero ¿cómo se llama? Don Juan Samayoa. Gumersal. Ajá. ¿Verdad? Ok. Este molino está en manos del CONAP. ¿Verdad? Entonces, el CONAP, como es parte del gobierno, podría el gobierno utilizarlo, comprar el trigo, procesarlo en el Molino San Juan y venderlos a nosotros a un precio razonable. O sea, opciones hay, Alfredo. Opciones hay. Yo creo que aquí, nosotros, como te digo, no estamos acusando al gobierno, nosotros sabemos que este es un problema internacional, pero necesitamos ser escuchados. Eso sí, necesitamos ser escuchados, necesitamos que el Ejecutivo tome muy en serio este problema. Yo sé que el presidente tiene 1000 cosas por hacer, pero nosotros necesitamos de que ser escuchados. Y dentro de estas propuestas que nosotros llevamos, yo ¿Solo estas dos propuestas tiene Menapaes? Por el momento solo estas dos. Sí, por el momento serían las dos propuestas más viables. ¿Cómo no? Sí, porque digamos... Se podrían implementar las dos.
podríamos implementar las dos, o digamos una, ¿verdad? Pero veamos, podríamos ver más si tuviéramos la mesa que compusimos con el Ministerio de Economía. Porque ellos nos podrían decir, miren, hay otras opciones. Podríamos ocupar la opción de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería importe harina desde los Estados Unidos o de México. Directamente como gobierno y vendérnoslos a nosotros como sector panificador. Eso es otra medida, Alfredo. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya vemos de que este es un mercado especulativo, Alfredo. Los molinos muchas veces especulan también con los precios. Y no estamos hablando de que sí es cierto que hay una crisis, pero por eso te decía que hay que hacer un estudio de mercado, hay que hacer un estudio de cómo están los precios internacionales del trigo y cómo nos venden la harina a nosotros. Ahí está la clave, ahí estaría la clave. Ahora bien, tomando esa iniciativa que tenían ustedes anteriormente con el Ministerio de Economía, de hacer un híbrido, por llamarlo así, de sorgo con harina de trigo. Correcto. ¿Y no entraría ahí el maíz? No. Lo vimos por el lado del sorgo, ¿verdad? En eso sí trabajamos con el Laboratorio de Alimentos de Senta, pero en el caso de la harina de maíz no hemos hecho ningún experimento. Pero sí se podría, Alfredo. ¿Se puede hacer pan francés y pan dulce con maíz? Con maíz también. ¿Pan francés? Sí, también. Habría que ver las proporciones, digamos, qué proporciones se pueden utilizar de maíz para revolver con trigo, ¿verdad? Porque en algunas veces, en el caso del francés, recuerda de que se necesita subirlo. Ajá. Y el gluten, a ver si aguantaría el gluten, ¿verdad? Soportar ese gas y no bajarse, porque como nosotros estamos acostumbrados a ver aquel pan que sea grande, ¿verdad? Aunque sea hueco de en medio, ¿verdad? Pero bueno, hay alternativas, Alfredo. Yo creo que depende de la voluntad del Ejecutivo. Aquí nosotros esperamos la voluntad del señor presidente y nosotros estamos aquí en la mesa para poder, pues, colaborar dentro de esta crisis. Vea, don Oswaldo, y se puede sacar harina del arroz, harina de arroz. Sí, bueno, ya se utiliza, harina de arroz ya se utiliza. ¿Verdad que sí? Sí, para hacer salpores de arroz. ¿Y digamos, por qué no se puede entrarle por ahí también? Pero como estos serían proyectos a largo plazo, hay que hacer estudios, ¿verdad? Porque ustedes tendrían que cambiar maquinaria, todo el equipo. No. Pero en ese caso habría que hacer estudios, Alfredo. Hay que hacer estudios, habría que ver qué viabilidad tenga, si tiene algún impacto económico, si nos rebajaría o nos significaría, o los aumenta de precio. Para eso hay que hacer un estudio. Hay que hacer un estudio. Eso es a largo plazo, Alfredo. ¿Y eso lo tendría que hacer el estudio quién? Bueno, está el Laboratorio de Alimentos de Senta, ¿verdad? Ahí ya se hizo el primero, ¿verdad? Vamos a ver, si bajamos con estas materias que estamos citando aquí, imaginariamente, amigos televidentes, sí, imaginariamente, el maíz y el arroz, ¿esto bajaría el contenido nutricional y sabor? No tendría, no bajaría. Bueno, habría que ver, porque para eso, como te decía, tendría que hacerse un estudio. Tendría que hacer un estudio de laboratorio y que el laboratorio nos dé el dictamen, ¿verdad? Para ver si tiene el mismo grado de nutrición. Habría que ver si no bajamos. Pero cuando nosotros hicimos el estudio de sorgo con harina de trigo, era para implementar el vaso de leche del presidente Mauricio Funes. Pero lamentablemente en ese gobierno se nos emplazó el proyecto que teníamos con Insormil. Esa fue lo malo, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué no piden ustedes que esa mesa se reactive? ¿Por qué no ponen el ejemplo? Porque fue en este gobierno que estaba el viceministro. Sí, correcto. Que abandonó la mesa. Abandonó la mesa, okay, sí, correcto. Ya ahorita ya se le pidió, ya se le va a pedir nuevamente. Dicen que no hay nuevo viceministro, Alfredo. No hay nuevo viceministro. Hasta ahorita no hay un viceministro, pero tiene sus asesores. Yo creo que sus asesores podrían recibirnos. Si tuviera la voluntad el Ministerio de Economía, pues ya nos hubiera recibido. ¿Y a qué nivel dejaron las negociaciones, don Oswaldo, para darle continuidad? Solo la apertura de la mesa. Solo la apertura de la mesa. Ya no se le dio continuidad, ¿verdad? Nos quedamos a la espera de que el viceministro nos llamara nuevamente cuando ya estuvieran los otros actores que iban a integrar la mesa, como era la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Competencia y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque ya teníamos esas propuestas ahí en la mesa de trabajo, ¿verdad?
Ahora bien, el trigo en nuestras latitudes no se puede dar. No se puede dar. Es demasiado caliente. El trigo es de zonas frías. Entonces no podría darse la cosecha de trigo en el país. ¿Guatemala tiene? No. No desconozco, Alfredo, pero sí México. Pero sí, México tiene. Sí, México sí tiene. ¿Y el trigo de México es más barato? El trigo de México es más cómodo. ¿El que nos está viniendo? Bueno, aquí se hacen mezclas. En años anteriores teníamos trigos de buena calidad. Hoy te podría decir que no sé qué tipo de trigos utilizan ahora estos molinos, porque antes utilizaban HRW, DNS, que son trigos de alta proteína. Hoy lamentablemente pues no desconocemos, realmente desconocemos, Alfredo, qué tipo de trigo están utilizando estos molinos hoy en día. Desconocemos realmente, eso sí no lo tenemos. Antes te decía porque teníamos unas harinas de buena calidad, aquel pancito se sentía el olor, ¿verdad? Y tenía aquel componente que era el bromato de potasio, que fue eliminado también el bromato de potasio por ser cancerígeno. Ajá. Por ser cancerígeno, ¿verdad? Pero nosotros estábamos en el laboratorio de alimentos de Senta y haciendo un estudio. Tú sabes de que el pan se hace una cocción a 400 grados centígrados, o sea, es una temperatura altísima, y le preguntamos al del laboratorio de alimentos que se habían hecho las respectivas pruebas si moría el bromato de potasio a la hora de la cocción del pan, y me dijo que hasta eso no habían llegado ellos, no habían hecho las pruebas respectivas. Pero bueno, eso quedó ahí pues en su momento el Ministerio de Salud, ¿verdad?, que fue el que eliminó el bromato de potasio. Pero en años anteriores, como te digo, nosotros sabíamos de que venían trigos de buena calidad, trigos con altas proteínas, ¿verdad? Hoy realmente desconocemos si vienen ese tipo de trigo. Pero tiene que pasar por acá para que lo puedan descodificar cuáles son los nutrientes. Correcto, pero esto me imagino yo que, bueno, no en la bolsa no traen las especificaciones, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no trae las especificaciones? ¿Y esto ha bajado los nutrientes? No. Siempre se sigue dando el mismo nivel bueno, ahí aparece en el papel, pues, que sale con los mismos niveles de proteína que tienen las bolsas de harina. Okay. Habría que ver si haciéndole un estudio, un análisis a las harinas todavía trae ese nivel de proteína. Perfecto. Amigos televidentes, vamos a nuestra segunda y última pausa del programa. Vamos a volver para ver qué es lo que nos espera para los próximos días con ese ansiado pan dulce. Qué bueno el pan dulce, usted, ¿verdad? Y él sí que ha dicho la verdad. Todo el mundo a las 4 de la tarde o 3 de la tarde anda con su cafecito, ¿verdad? Y pan. Es más, cuando lo invitan a uno, a un café, uno ya quiere el pan, pues, ¿verdad? Así es que no hay vuelta de hoja. Ya volvemos, amigos televidentes, a ver qué alternativas le encontramos aquí con don Oswaldo Portillo. Ya nos ha puesto 3 alternativas, así es que solución hay. El caso está. Ya volvemos, no nos cambie. Continuemos conversando, amigos televidentes, con Oswaldo Portillo. Él es representante de la Mesa Nacional de Panificadores Artesanales de El Salvador. Y vamos a recapitular ya estos últimos minutos que nos quedan del programa. Don Oswaldo, no se ha subido el precio al pan, pero ¿cómo está la unidad? ¿Se está haciendo más chica o cómo? ¿Cuál es el asunto? Sí, lamentablemente, con los altos niveles de precios que hemos tenido, pues hemos tenido que reducir el tamaño del pan, pero subirle de precio todavía no, Alfredo. Lo que te decía al principio. ¿Qué tanto se le puede decir de reducción? Le hemos reducido, en algunas ocasiones le hemos reducido 3 o 2 gramos a cada porción de pan, ¿verdad? Que eso no significa ninguna compensación de los altos precios que tenemos, Alfredo. Y como te decía al principio, nosotros conocemos la inflación que ha tenido últimamente la canasta básica, que es arriba del 7% la inflación, digamos el 8%. Ha subido todo lo que es la canasta básica, los huevos, el azúcar, la manteca, todo lo que es la canasta básica. Todo lo que ustedes ocupan para hacer el pan. Para hacer el pan. Y lo que ocupa también la población en su diaria alimentación, pues, porque estamos hablando de que hace 2 o 3 años la libra de frijoles costaba, ¿qué? 40 centavos. Y ahora cuesta 90 centavos en el mercado. Pues no podemos obviar toda la inflación que tiene este país, o sea, es lamentable, pero bueno, pidámosle a Dios que las cosas y que pare esta guerra
en Ucrania y Rusia, esta guerra propiciada, y aquí sí no queremos esconder que son los poderes económicos mundiales los que propician esta guerra, para no dejar crecer las economías como nosotros, estos países que queremos emerger de la pobreza extrema a la pobreza, Alfredo, ¿verdad? Así es. Ahora bien, don Oswaldo, ¿hasta cuándo van a seguir haciendo chico el pan o viene ya el aumento? No, yo creo que si no hay alguna reacción por parte del ministerio o de parte del Ejecutivo o de parte de la Asamblea Legislativa, yo creo que estaríamos, como te decía, a 2 meses de que hay muchas panaderías que van a cerrar. Y de que le subamos el precio, es obvio que le vamos a subir el precio, Alfredo. ¿A partir de cuándo? A partir de la próxima semana. Ahorita estamos ya en conversaciones con algunos municipios. Apopa va a tener una reunión el día jueves. Pues ahí estaría aglutinándose Ciudad Delgado, Nejapa, Aguilares, Guazapa, Soyapango, va a venir un compañero de San Vicente, y algunas que pues se va a transmitir y lo vamos a hacer, ¿cómo podría decirte? Vía Zoom, creo yo que van a hacer los compañeros, pero vamos a estar con otros municipios conectados a la hora de la reunión. Ahí vamos a tomar acuerdos si es que se va a un paro nacional o le incrementamos el precio al pan, mientras se busca una medida paliativa con el gobierno. Pero nosotros creeríamos de que este es un gobierno en el que nosotros tenemos toda la fe en que nos va a apoyar. Le pedimos a Dios también de que esta guerra pare por el bien de toda la economía mundial, de todos los pueblos que estamos pues en extrema pobreza, porque tú sabes de que nosotros dependemos 100% de esas remesas de los compañeros de la diáspora, esos 600 millones de dólares que entran a este país, y si no fuera por ellos, pues nosotros creo que aquí tuviéramos una economía de centavos, Alfredo. Así es que primeramente Dios se para la guerra entre Ucrania y Rusia para que nosotros podamos percibir el precio de la harina aún mejor. Ahora bien, si aumentamos el precio, la unidad, ¿a cómo quedaría? ¿O como tú sabes de que en el mercado hay pan de a 4 por la cora. 4 por la cora. Sí, en esos canastos populares, ¿verdad? ¿Cómo no? El pan que consumimos nosotros, ¿verdad? El pan que consumimos a 4 y a 8 el más pequeñito, ¿verdad? El pirujito, el redondito, a 8 por la cora. Entonces, si subimos el precio, ya no se estarían vendiendo coras, sino que se estarían vendiendo 30 centavos en las tiendas. ¿Y las mismas unidades? Y las mismas unidades. ¿Del mismo porte? Sí, del mismo porte, correcto, ¿verdad? ¿Aumentaríamos 5 centavos? Aumentaríamos 5 centavos, que al final no compensaría todo lo que estamos perdiendo, pero nos aliviaría un poco a nosotros, ¿verdad? Como te digo, ojalá que, bueno, hace unos minutos estoy hablando con un asesor del Ministerio de Economía. Nosotros esperamos de que la señora ministra pues nos atienda, porque este es un tema para hoy. Y la verdad es que esperaríamos la buena voluntad del Ministerio de Economía, Alfredo. Ahora bien, ya vieron ustedes dentro del mapa de las posibilidades, aumentan precio y esto no les acarrearía problemas con la Defensoría del Consumidor, control de precios. ¿No está regulado esto como para que les puedan a ustedes como... Mira, Alfredo, reprimir? Yo hablaba con un asesor de la Defensoría del Consumidor y le decía que nos podrían hacer un estudio socioeconómico, Alfredo. Ok, nosotros estamos abiertos a que nos hagan un estudio socioeconómico, ¿verdad? Y que nos digan y que nos manden a quien nos quieran mandar. Pues, o sea, nosotros estamos abiertos a que nos hagan un estudio. Y veamos, y como decían nuestros abuelos, y ahí vemos de quién son las mulas, Alfredo, ¿verdad? No estamos hablando así exactamente, pero te podría decir que hay muchos compañeros de que están emigrando para Estados Unidos, cerrando sus talleres, arriesgando su vida. Y es lamentable de que tengamos un problema acá, que tengamos una fuente de subsistencia como son las panaderías y podamos perder y dejar de generar estos empleos. Es más, Alfredo, yo en mi panadería tengo unos jovencitos que también los hemos incluido a trabajar dentro de las panaderías. Con esto de la crisis del COVID hay muchos niños que han dejado de estudiar. Y entonces nosotros aquí, los que hemos podido, ¿verdad?, abrigar, vénganse para las panaderías, aprendan a trabajar. Yo incluso me he dado la tarea de estar hablando con ellos, que es crearse el hábito de trabajar, Alfredo, porque esto es algo de que no podemos, y perdón que haga este análisis, porque no podemos solo reprimir al joven, también hay que conducirlo hacia la vida laboral, Alfredo, ¿verdad? Así que es lamentable de que no se tomen acciones
y esperamos la voluntad del Ejecutivo para poder resolver este problema. Solución tiene este problema, Alfredo. Ya vimos 3. Ya vimos 3. Ajá. ¿Qué sabemos si en la multitud de consejeros que tenemos dentro de esa mesa aparezcan otros 3 proyectos ahí y podamos llevarlos a la solución? Sabios, correcto. Como dice la Sagrada Escritura, en la multitud de consejeros está la sabiduría y podemos encontrarle solución a este problema. ¿Y cómo es que están operando con pérdidas, don Oswaldo? ¿A qué se llama operar con pérdidas? ¿Qué dejan de hacer? ¿Qué no hacen? Alfredo, cuando estamos hablando de operar con pérdidas, y te digo, ayer estuve con un compañero de Ciudad Delgado y me decía que su techo se le estaba empezando a mojar y que no tenía pero ni $600 para poderle invertir a su panadería. O sea, estamos hablando, por eso te digo que nos haga un estudio socioeconómico, pues, y nos vamos a los números. Si quiere la Defensoría del Consumidor, si quiere el Ministerio de Economía que nos haga un estudio socioeconómico, y te digo que se va a asustar. Porque nosotros trabajamos dentro de nuestras panaderías, Alfredo. Yo trabajo ahí que 15 horas de estar allá dentro de las panaderías, pues. Hacemos este esfuerzo porque nosotros ahí somos, si se queda a mí yo puedo hornear, yo puedo trabajar dentro de la panadería, yo voy a repartir el pan, o sea, y la operatividad de tener la materia prima, no en vehículo, Alfredo. Pero algunos compañeros lo hacen, hacen el pan, lo hornean, lo van a repartir, o sea, y se conforman con ganar, ¿qué? $10, $12. Ayer le veía una panadería, diario, $10 diario. Ayer le veía a la panadería a una muchacha que es mi vecina, y me dice, Osvaldo, yo ya no puedo aguantar el precio de la harina, mi ganancia es de $3 diario, y tengo que mantener a mi hijo, mi familia acá. ¿Y cómo haces? Le digo yo, no, porque mi mamá y mi hermana me mandan de los Estados Unidos. O sea que el negocio ya no es rentable, Alfredo. Entonces es lamentable. Entonces estamos hablando de experiencias que nosotros estamos viendo, estamos palpando ahí. Por eso te digo que estamos trabajando y estamos teniendo pérdidas en nuestros negocios. ¿Hay gente que deja de comer pan por esta situación? No, Alfredo, no. Por el momento no. Tú sabes de que hay una super oferta en el mercado de pan. Por todos lados donde tú veas andan compañeros con pitos, en bicicleta, a pie, en canasto. Imagínate de que este rubro, digamos, fracasara o cerrara. Tú sabes cuántos rubros han venido cerrando, los zapateros, los sastres, Alfredo, y ahora las panaderías, lo que dejaríamos de funcionar, lo que dejaríamos de dar empleo a tanta madre soltera que se le pone su canasto y que anda con su canasto vendiendo para hacer su día a día, Alfredo. O sea, este no es un tema no estamos hablando de empresarios, estamos hablando de negocios de subsistencia familiar, porque te voy a decir, en el caso de mi negocio trabajo yo, mi esposa, mi suegro. Si solo los niños no los hemos metido a trabajar porque están estudiando, pero cuando salgan de estudiar les decimos que los vamos a incluir dentro de la panadería, pues. O sea, son negocios de subsistencia familiar. Entonces, por eso nosotros, como tú decías, ¿será que tememos una repercusión de la Defensoría del Consumidor? No tenemos temor. Así te lo digo. Ningún compañero panificador, y pueden hacerle el estudio a quien quieran, y te puede decir que está operando en pérdida ya. ¿Al filo cuántas panaderías están al filo de cerrar? Si no hay, digamos, podrían cerrar algunas 5,000 panaderías. El caso de ayer que fuimos a hacer un análisis de una panadería de una muchacha que está ganando $3 y me dice, me pincho una llanta del vehículo, ya no gano nada, me dice. Entonces mejor no sigo operando. Así es. Don Oswaldo, estaremos pendientes de cómo se va desarrollando este rubro, amigos televidentes. Por el momento ya expusimos las soluciones de este caso. Don Oswaldo, gracias, un gusto enorme. Gracias, Alfredo, gracias a tu canal, gracias al director, a los patrocinadores, a los amigos y patriotas que nos ven fuera de este país, pues gracias por estar pendiente de la problemática que tiene El Salvador. Créanme de que aquí hay una serie de problemas, el tema de las tortilleras, Alfredo. Esto es un tema también gravísimo, las tortilleras también están enfrentando una grave situación también, porque hay que hablar de todos los problemas que tenemos en este país. Gracias, Alfredo, gracias a tu canal. Ustedes saben de que ustedes son una parte importante, la prensa es la parte importante de este país, para conocer la realidad de este país. Así es que muchas gracias, amigos televidentes, gracias a ti, Alfredo. Okay. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. En la próxima tendremos mucho más para usted.
Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.